se ha acostumbrado a evaluar un acontecimiento a partir del análisis, en el sentido de la analítica, es decir, en el sentido de la separación de los componentes y la selección de los componentes pertinentes para el análisis. El problema es que con este método se pierde el contexto completo, es decir, se pierden todos los factores intervinientes en el acontecimiento y por lo tanto se pierde la perspectiva del acontecimiento, se pierde la perspectiva de la complejidad respecto a la complejidad del acontecimiento, es decir, ya no se piensa en el sentido complejo, no hay un pensamiento complejo y de lo complejo. Por eso es importante volver a integrar todos los factores intervinientes, incorporar las causas, todas las causas que inciden en los efectos y que inciden obviamente en las tendencias que hacen al devenir del acontecimiento. En este sentido, un acto humano, una actitud, que además no es solamente individual, sino es también social, no solamente por la decodificación social, sino porque ese acto responde a un conjunto de relaciones y asociaciones, pero también responde a disposiciones y dispositivos que intervienen en la realización del acto, de la acción, de la práctica. Por ejemplo, un acto o una acción política en el viejo método, en el método analítico, se lo evalúa desde la perspectiva de la separación de los componentes y optar solamente por el análisis de lo que ocurre en el campo político. Por eso, al perder el contexto, el conjunto de los factores intervinientes, el conjunto de las causas que intervienen en el proceso político, se pierde pues la perspectiva completa y por lo tanto el análisis se restringe. Una acción que se da en el acontecimiento, una actitud, una acción, una práctica que se da en el acontecimiento responde al conjunto de los factores intervinientes y por lo tanto es indispensable tener una mirada del acontecimiento integral. Vale decir, hay que analizar la articulación de los planos y espesores de intensidad que hacen al acontecimiento. A pesar de que la acción es factual, no solamente se mueve en el plano de la facticidad, pues no podría haber prácticas si no hay ámbitos de relaciones sociales que intervienen. Y cuando hablamos de relaciones sociales, hablamos de asociaciones, hablamos de instituciones, hablamos de disposiciones y dispositivos que hacen a la práctica. Pero esto no puede ocurrir sin la intervención de la cultura, porque la cultura es el ámbito, la atmósfera permanente y constante que contiene a todos los que están involucrados en las acciones, en las prácticas, en los actos, en los gestos. La cultura hace que ocurra en la memoria, por lo tanto hace que ocurra en la percepción social y por lo tanto deja huella en la memoria social. Y que ocurra culturalmente quiere decir que se trata de una práctica, de un factum, de una acción, de una actitud interpretable, simbólica y lingüísticamente. Por eso no se puede tener una evaluación completa de lo que ocurre si no acudimos a una perspectiva
de la complejidad y desde la complejidad. No se puede tener una evaluación completa de lo que ocurre en la coyuntura, en los espesores de la coyuntura. Es indispensable hacer una crítica, de construir esa enunciación mediática que califica a la coyuntura como una coyuntura electoral. Porque esto es solo ver desde un ángulo. Esto es solamente ver y situarse en una sola perspectiva quieta, que no puede tener una mirada completa de lo que ocurre. No puede tener una mirada completa, no solamente panorámica, sino inclusive en detalle, porque todo lo que ocurre se da de manera integral. En otros ensayos y exposiciones dijimos que no se trata de una coyuntura electoral, sino que se trata de una coyuntura vinculada a la crisis múltiple. Entendiendo esto, que se trata de una crisis que pasa por distintos planos y espesores de intensidad. Compromete al plano económico, al plano social, al plano político, al plano cultural, al plano simbólico, comprendiendo también que todos estos planos hacen al espesor social, porque son planos del espesor social. En consecuencia, si interviene la cultura, está interviniendo el lenguaje y está interviniendo la imaginación, porque no hay lenguaje sin imaginación. La imaginación, esa capacidad de figuración, de configuración y de refiguración, esa capacidad que capta lo visible y lo convierte en enunciable en la medida que lo visible se cruza con lo decible, con los actos discursivos. Entonces es indispensable evaluar lo que ocurre, lo que hacen las personas, las gentes, los grupos involucrados en un acto, en una acción, en una práctica política. Es menester comprender el alcance del imaginario y de la imaginación colectiva que está en juego. Esto también quiere decir que es indispensable comprender la dinámica cultural que está en juego, puesto que no podría interpretarse lo que ocurre sin la intervención de la cultura, sin las interpretaciones que se dan a través del lenguaje y se dan a través de las estrategias narrativas y las composiciones narrativas. En el acto heroico aparece la imaginación en su esplendor y la narrativa en juego se inclina a exaltar el sentido romántico, la rebelión, en contraposición, por así decirlo, cuando la imaginación no se encuentra en su esplendor, más bien todo lo contrario, cuando la imaginación está reducida a lo mínimo de su capacidad de figuración y configuración, los horizontes de visibilidad se angostan a tal punto que ya no se puede ver más allá de las narices, por así decirlo. Las dinámicas culturales se estrechan a lo máximo, incluso dan lugar al olvido, incluso se llega a la imposibilidad de decodificación y de interpretación, recayendo en una ausencia absoluta de lucidez. En esta oscuridad cultural y en esta oscuridad imaginaria ya no se ve nada, salvo los estereotipos de los prejuicios, que hacen reminiscencia de recónditos miedos y dan vida a fantasmas, que tienen que ver con los límites de los hombres sin atributos. En esta decadencia
cuando ocurre, no entran las mujeres, pues se trata de un mundo patriarcal. Y si lo hacen como hombres o imitando a los hombres. Las mujeres aparecen como resistencias o como objetos y materias del poder o como objeto y materias de la violencia o como víctimas del feminicidio. Los humanos, con toda su complejidad y devenir, también son víctimas de la violencia. También son invisibilizados. Son colocados en zonas prohibidas. Todos ellos pasan a ser resistencias, en tanto que el poder se inventa realidades. Hace recortes de realidad que valoriza como su dominio. Los voceros del poder y sus intelectuales creen que eso es lo único que existe, cuando solo es una ilusión institucionalizada por el poder. Por ejemplo, este discurso del poder cree que lo único que existe en la coyuntura son las elecciones. La crisis múltiple es reducida a la crisis económica. La crisis económica es solamente interpretada a partir del equilibrio. Menuda reducción que les evita un análisis más cabal de la crisis económica, sin entrar a la crisis social, a la crisis política y a la crisis cultural, puesto que de esto son incapaces de hacerlo. Los medios de comunicación danzan en esta ausencia absoluta de imaginación y de interpretaciones. Patinan a repetir lo ya dicho, a rumiar lo que ya se ha dicho. Anacrónicas clasificaciones de lo que ocurrió con anterioridad. En este jolgorio de saltimbanquis se atreven a hacer encuestas que no son desde ningún punto de vista muestreos probabilísticos, no son estadística, son lo que en alemán se llama publicística, el uso de la aritmética para la propaganda y la publicidad. Entonces todos los esfuerzos están abocados a la campaña electoral. Campaña esta, la del 2025, que se divide en dos bandos, por así decirlo. El bando de los que se han autoproclamado salvadores de la patria y el bando que se ha proclamado continuadores de un proceso de cambio que nunca se dio. Más bien lo asesinaron, pero ahí están, pugnando por sus verdades, colocando en la mesa sus pretensiones de verdad. Los salvadores de la patria pretenden salvarla de la crisis aplicando una receta ya conocida hace 40 años, el ajuste estructural, cuando el contexto es muy diferente a la crisis de la hiperinflación. Usar una receta pasada es como usar un medicamento pasado, entonces puede afectar, intoxicar y hasta matar. Los continuadores del proceso de cambio que nunca existió, los asesinos del proceso de cambio, pretenden proseguir con lo que ya hicieron, con el asesinato del proceso de cambio. Entonces lo único que les queda es el cadáver. ¿Qué es lo que queda hacer? Pulverizar el cadáver, convertirlo en polvo y diseminar su polvo en los aires. Ambas expresiones políticas proponen al pueblo no otra cosa que el suicidio. Uno de los salvadores de la patria propone la ruta empresarial para salir de la crisis, algo que Hernando de Soto en El otro sendero dijo hace 40 años. Otro de los salvadores de la patria pretende conseguir $12,000 millones
para salir de la crisis. Desde ya la cifra es alta. Entonces, ¿para qué quiere una cifra tan alta? Para hacer lo que ha hecho Macri en Argentina y después Milei, prestarse dinero y repartirla entre sus amigos. Desde ya el ajuste estructural no es ninguna solución. También tenemos que anotar y recordar que el pueblo no es culpable de la crisis. Son estos, los gobernantes de hace 40 años y los gobernantes de hace 20 años. Unos al modo y al estilo neoliberal y otros al modo y al estilo neopopulista han saqueado Bolivia, continuando con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Podemos hablar de una manera más detallada de estos perfiles políticos que concurren a las elecciones del 2025. Empero la intención de esta exposición no es exhaustiva, ni pretende hacer una descripción de todos los perfiles involucrados. Lo que quiere hacer es resaltar las tendencias y los perfiles, el laberinto en el que se encuentran, por cierto, sin salida. Se ha blandido en un momento la proyección de la unidad para evitar lo que unos llaman, señalando a la derecha y autoconcibiéndose a sí mismos como izquierda. Empero no puede haber unidad en una sumatoria que debilita, y no puede haber una unidad desde arriba. Toda unidad popular solo es posible desde abajo, como lo dijeron los zapatistas en 1994. Por otra parte, quieren hacer una unidad electoral. La unidad política es unidad social, es unidad con proyección de transformaciones estructurales e institucionales. La unidad popular de abajo es de liberación. Nada de esto hay en la proclamada unidad electoral, que por cierto se ha fragmentado en tres. En la movilización, que está a la sombra del caudillo déspota caído en desgracia. El otro fragmento de esta diseminación se encuentra en el candidato joven, presidente del Senado, que optó por siglas menores para lanzarse a la compulsa electoral. Sin ideas, sin proyecto ni proyecciones, sumando debilidades, pragmatismos, oportunismos y mafias. Políticas acostumbradas a acceder al poder y al uso perverso del poder. El tercer fragmento se ha quedado en el gobierno, delegando la candidatura del presidente a uno de sus ministros, el más polémico, el ministro de gobierno. En este caso, no solamente tenemos más de lo mismo de lo que ocurrió hace 2 décadas, sino algo peor, porque el último gobierno neopopulista retoma el gobierno en condiciones más adversas, en condiciones de desgaste político, en un contexto muy diferente a lo que fue la movilización prolongada del 2000 al 2005, que fue el acontecimiento de la movilización heroica que hizo el pueblo, que no le pertenece al MAS. Se trata de un gobierno muy disminuido en su composición
y en sus componentes. Se trata de un gobierno que no pudo gobernar cuando se hizo evidente la ingobernabilidad en una crisis desatada económica de gran magnitud, porque desaparecieron las reservas internacionales, porque se tiene una deuda externa de 20.000 millones de dólares, porque se tiene una deuda interna de 20.000 millones de dólares, porque se ha gastado mucho dinero durante los 14 años de las primeras gestiones del gobierno neopopulista, que en 14 años estriba el gasto entre 100.000 y 200.000 millones de dólares. Ese es el intervalo. Se puede optar por el promedio, que es 150.000 millones de dólares, que es alto. Ese es el despilfarro, la magnitud del despilfarro de un gobierno que administró de manera discrecional, clientelar, con corrupción institucional y corrupciones galopantes. Considerando estas condiciones, esta situación lamentable, estas características de la crisis múltiple, la pregunta es, ¿cuál es la salida? Hemos dicho que no hay salida electoral, que ambas opciones nos llevan al suicidio, teniendo en cuenta una larga crónica de la muerte anunciada. La salida se encuentra en el pueblo mismo, en que el pueblo se encuentre a sí mismo, recupere su mismiedad, recupere su memoria para poder avisorar el futuro, que haga uso crítico de la razón, que no obedezca a ninguna autoridad ni a ninguna representación, que se valga por sí mismo, que deje de comportarse como menor de edad, que asuma su mayoría de edad y sea responsable ante la historia y ante los descendientes, ante los territorios, ecosistemas, nichos ecológicos de su país, que sea responsable ante la vida y la defienda frente a los jinetes del apocalipsis, que son la metáfora de las máquinas de destrucción en plena clausura del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. Que el pueblo se asocie con otros pueblos en la defensa del planeta, en la defensa de la humanidad contra el genocidio, contra la repetición del genocidio, contra la decisión de la hiperburguesía que domina el mundo, que ha decidido el exterminio de las sociedades y los pueblos. Es plausible el porvenir si los pueblos se hacen responsables de sí mismos, del planeta y su destino estético en el universo.